Three Eye Atlas updates and Three Eye Atlas? Three Eye Atlas. what the heck is Three Eye Atlas? ¿Y si te dijera que algo sobrevivió a lo que debería haberlo destruido? Estoy hablando de 3I Atlas. Los observatorios de todo el mundo están en alerta máxima. Este objeto tiene todo tipo de sorpresas. El 29 de octubre de 2025 marcó el perihelio, el momento en que este visitante interestelar alcanzó su aproximación más cercana al Sol a 0.53 unidades astronómicas. Los científicos calcularon una probabilidad de fragmentación del 73%. En cambio, el núcleo emergió intacto con rotación acelerada. Ahora mismo, los datos espectroscópicos posteriores al perihelio revelan que el objeto no solo sobrevivió al calentamiento solar extremo, sino que experimentó una transformación fundamental. El período de rotación colapsó de 30 horas a 17 horas. Chorros de gas disparando asimétricamente como propulsores naturales. Y la química que está liberando proviene de hace más de 7.000 millones de años. Los investigadores detectaron mantenimiento de integridad estructural a pesar de temperaturas superficiales que alcanzaron 400 grados Kelvin, condiciones que fragmentan rutinariamente cometas del sistema solar en nubes de escombros en cuestión de horas después del paso por el perihelio. La comparación del telescopio espacial James Webb muestra que las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron 40% después del perihelio, mientras que las firmas de compuestos orgánicos complejos aumentaron 300%. Cadenas de química prebiótica, liberadas solo después de que la diferenciación térmica expuso capas de material más profundas, nunca antes tocadas por radiación estelar. La nave espacial Solar Orbiter registró una anomalía electromagnética sin precedentes en la ciencia cometaria. 3I Atlas alteró localmente la topología del campo magnético del viento solar a través de 50.000 kilómetros, con trayectorias de partículas cargadas desviándose 3.7 grados de los caminos predichos. El análisis dinámico de trayectoria, trazando la órbita hiperbólica hacia atrás, apunta a un origen cerca de Vega, en la constelación de Lira, sugiriendo una duración de viaje entre 600.000 y 900.000 años a través del vacío interestelar. Aún más perturbador, las imágenes térmicas muestran el núcleo exhibiendo liberaciones de energía pulsantes con periodicidad de 4.2 horas, que no se correlaciona con ningún ciclo rotacional conocido, como si fuentes de calor internas se activaran en patrones independientes del calentamiento solar. 3I Atlas rompió todas las predicciones de supervivencia calculadas por los modelos de la NASA, ESA y JAXA. Aquí está lo que debería aterrarte más. Este objeto lleva firmas moleculares de antes de que la Tierra se formara, química preservada durante 7.000 millones de años, potencialmente de un disco protoplanetario alrededor de una estrella que puede que ya no exista. Calentados por primera vez en eones, esos compuestos antiguos están siendo liberados en nuestro sistema solar. Estamos presenciando química de un mundo muerto, y el núcleo sobrevivió intacto, rotando más rápido como si la desgasificación fortaleciera en lugar de debilitar su estructura. Piensa en eso, antes de profundizar en lo que sobrevivió al perihelio y lo que estas moléculas antiguas revelan. Si quieres mantenerte actualizado sobre el visitante interestelar más resistente jamás detectado, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Porque lo que 3I Atlas reveló está obligando a los científicos a reconsiderar completamente los modelos de formación de cometas y la diversidad química de objetos de otros sistemas estelares. Y deja un comentario diciéndonos, ¿qué permitió a este viajero antiguo sobrevivir el estrés térmico que destruye cometas más jóvenes? Hablemos sobre el día del perihelio y la tensión que lo precedió. El cielo previo al amanecer del 29 de octubre de 2025 estaba silencioso en la mayor parte de la Tierra, pero en observatorios que abarcan desde Chile hasta Hawái, los telescopios estaban fijos en coordenadas que resplandecían con firmas infrarrojas en instrumentos sensibles. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado, alcanzando el perihelio, aproximación solar máxima,
el punto donde innumerables cometas se han destrozado bajo estrés térmico, fuerzas de marea y sublimación violenta, transformando núcleo sólido en campo de escombros en expansión. Las estadísticas eran claras. Los cometas que hacen su primer paso solar cercano se fragmentan a tasas que exceden el 60%, y 3I Atlas estaba haciendo su único paso, un visitante de una sola vez en una trayectoria hiperbólica que nunca regresaría, formado en otro sistema estelar, nunca antes calentado por ninguna estrella. Las simulaciones computacionales dieron a 3I Atlas 73% de probabilidad de falla estructural catastrófica dentro de 12 horas del perihelio. Algunos investigadores esperaban privadamente desintegración total. Otros esperaban supervivencia parcial, fragmentos grandes que pudieran rastrearse individualmente. Nadie predijo lo que realmente sucedió. Integridad estructural completa, sin fragmentación, sin estallido catastrófico, solo desgasificación persistente y asimétrica, que parecía fortalecer en lugar de debilitar la cohesión del objeto. Pero los misterios no terminan ahí. Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025 por el Sistema de Vigilancia Atlas en Chile, 3I Atlas se reveló como fundamentalmente diferente. Órbita hiperbólica confirmada. Origen interestelar seguro. El tercer visitante de este tipo después de Oumuamua en 2017 y Dossi Borisov en 2019. Pero desde las primeras observaciones espectroscópicas, 3I Atlas era único. Las observaciones iniciales mostraron un objeto que no se comportaba como cometas típicos, a pesar de signos claros de actividad. La coma era irregular, asimétrica, fluctuante de maneras que no coincidían con modelos de rotación simples. Y la química estaba mal. El análisis espectroscópico reveló algo inesperado. En los cometas típicos del sistema solar, el agua domina, el hielo de agua se sublima, creando cola y coma característicos. El dióxido de carbono está presente, pero es secundario. 3I Atlas volteó esto completamente. El dióxido de carbono dominaba. Las emisiones de dióxido de carbono eran aproximadamente 8 veces más fuertes que las señales de vapor de agua, entre las proporciones más extremas jamás registradas. Inmediatamente les dijo a los investigadores que 3I Atlas se formó en un ambiente muy diferente. Los cometas son esencialmente muestras congeladas del disco protoplanetario donde se formaron. La mezcla de hielos, la proporción de volátiles, polvo y orgánicos incrustados. Todo refleja temperatura, presión y condiciones químicas donde el cometa se condensó originalmente. Los cometas de nuestro sistema solar se formaron donde el hielo de agua era abundante, pero 3I Atlas vino de algún lugar más frío, en algún lugar donde el hielo de dióxido de carbono, que se condensa a temperaturas más bajas, era primario, quizás alrededor de una estrella más fría, quizás en regiones exteriores de un disco protoplanetario, mucho más lejos de la estrella central que nuestro cinturón de Kuiper. Esta huella química hizo de 3I Atlas un mensajero, una muestra congelada de otra guardería estelar. Cada molécula liberada era como leer una página de un libro escrito en otro sistema estelar hace miles de millones de años. La doctora María Santos en el Observatorio Europeo Austral declaró a principios de septiembre: "No estamos solo observando un cometa, estamos recibiendo un telegrama químico de un ambiente estelar que puede que ya no exista. El sistema estelar donde 3I Atlas se formó podría estar muerto hace mucho tiempo, pero este objeto sobrevivió, llevando muestras intactas a través del espacio interestelar durante eones". Aquí es donde se pone extraño, pero los misterios fueron más profundos. La trayectoria misma planteó preguntas. 3I Atlas siguió un camino hiperbólico, sí, pero el camino no era perfectamente suave. Pequeñas irregularidades, pequeñas desviaciones sugiriendo que fuerzas adicionales estaban en juego. Estas aceleraciones no gravitacionales son comunes en cometas. Cuando los cometas liberan gas asimétricamente, cuando los chorros disparan preferentemente desde un lado, el gas que escapa actúa como un motor de cohete. Empuja. El cometa acelera ligeramente en la dirección opuesta. Lo que era extraño sobre 3I Atlas era el patrón. Las fuerzas no gravitacionales no se comportaban como desgasificación típica.
Las aceleraciones eran pequeñas pero persistentes. Variaban de maneras que no se correlacionaban obviamente con la rotación o la distancia solar. El Dr. David Jewitt en UCLA advirtió contra explicaciones exóticas, pero reconoció el enigma. 3I Atlas muestra comportamiento dinámico difícil de modelar con física de desgasificación estándar. Necesitamos más datos para entender si esto refleja forma de núcleo inusual, composición asimétrica o algo que no hemos considerado. A finales de septiembre, los astrónomos enfrentaron un problema frustrante. Conjunción solar. La geometría significaba que 3I Atlas se estaba moviendo a regiones del cielo demasiado cerca del Sol para observación terrestre. Apuntar telescopios cerca del Sol arriesga daño al instrumento. Esta brecha observacional duraría varias semanas críticas, precisamente cuando el cometa experimentaría el máximo calentamiento solar, cuando ocurrirían los cambios más dramáticos. Cuando la fragmentación, si iba a suceder, sería más probable que ocurriera. El Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea se volvió crítico, posicionado para observar 3I Atlas, incluso durante el periodo en que los telescopios terrestres estaban ciegos. El telescopio espacial James Webb de la NASA dedicó tiempo de observación precioso. Las capacidades infrarrojas de Webb permitieron rastreo más largo que los telescopios de luz visible, pero todavía habría brechas. Períodos cuando ningún instrumento tenía vista clara. Los científicos solo podían esperar y desear que cuando regresara la visibilidad, todavía habría un cometa que observar. Los modelos computacionales corrieron continuamente, simulando miles de resultados posibles. Algunos mostraron supervivencia suave, perdiendo capas externas, pero manteniendo integridad del núcleo. Otros predijeron fragmentación dramática. Los más pesimistas mostraron disrupción completa, todo el objeto vaporizándose en nube de escombros en expansión. Los factores determinantes eran resistencia estructural y composición interna, que tan fuertemente estaban unidos los granos de hielo y polvo. Había componente rocoso o metálico proporcionando refuerzo. ¿Qué tan poroso era el núcleo? Nadie sabía. Las respuestas estaban encerradas dentro del núcleo. La única manera de averiguarlo era someter el objeto a tortura térmica de aproximación solar cercana y ver qué sucedía. Y entonces, algo imposible sucedió. 29 de octubre, 2025. Perihelio. A precisamente 0.53 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 79 millones de kilómetros, 3I Atlas alcanzó la aproximación más cercana. A esta distancia, el flujo de radiación solar es intenso. Las temperaturas superficiales alcanzarían 400 grados Kelvin o más. El hielo de agua se sublimaría vigorosamente. El dióxido de carbono explotaría con tremenda fuerza. Cualquier debilidad estructural sería explotada catastróficamente. Durante varias horas no fueron posibles observaciones claras. La geometría no era favorable. Los científicos esperaron, analizando datos fragmentarios de naves espaciales que podían observar, sabiendo que una evaluación clara solo llegaría en las siguientes horas y días a medida que el cometa emergiera de la conjunción. Y entonces, gradualmente, la imagen entró en foco. 30 de octubre, 31 de octubre, principios de noviembre. A medida que mejoraba la visibilidad y los observatorios volvieron su atención a donde 3I Atlas debería estar, el veredicto se aclaró. Había sobrevivido. El núcleo estaba intacto, sin nube de escombros, sin fragmentos en expansión, sin desintegración catastrófica. El cometa que todos los modelos decían que debería fragmentarse se había negado a romperse. La doctora Naomi Rowe Gurney, en NASA Goddard, revisó las primeras observaciones posteriores al perihelio. Esto es notable. No solo 3I Atlas sobrevivió, sino que el núcleo no muestra signos obvios de fragmentación mayor. Estamos viendo desgasificación continua. La coma todavía está presente, y la condensación central indicando ubicación del núcleo es clara y brillante. De lo que sea que esté hecho este objeto, es más resistente de lo que predijimos. Pero la supervivencia no fue la única sorpresa. Las observaciones posteriores al perihelio revelaron que 3I Atlas había cambiado profundamente.
Los datos mostraron algo que nadie esperaba. El amanecer llega sobre el desierto de Atacama el 30 de octubre de 2025. Dentro del observatorio La Silla, las computadoras comienzan a procesar las primeras imágenes de alta calidad desde el perihelio. Los datos fluyen, e inmediatamente, los astrónomos notan algo inesperado. El núcleo todavía está ahí, pero se está comportando de manera diferente. Las variaciones de brillo que indican rotación han cambiado dramáticamente. El período se ha acortado significativamente. Las observaciones previas al perihelio establecieron un período de rotación de aproximadamente 30 horas. Ahora, a finales de octubre y principios de noviembre, el período de rotación había colapsado a solo 17 horas. El cometa estaba girando casi 2 veces más rápido. Este fue un cambio dramático, y sucedió durante el paso por el perihelio. La explicación parecía clara. Los chorros de gas no estaban disparando simétricamente. A medida que los volátiles se sublimaban, escapaban en direcciones específicas. Estos chorros llevaban momento. Al disparar asimétricamente, impartían torque al núcleo. Lo hacían girar más rápido, como un rociador cósmico donde los chorros de agua causan rotación. Pero la magnitud era sorprendente. Ir de rotación de 30 horas a 17 horas significaba que los chorros tenían que ser vigorosos y asimétricos. Esto implicaba desgasificación fuerte de regiones activas, localizadas en lugar de sublimación suave y uniforme. La doctora Yolanda Gómez Miquel calculó la transferencia de momento angular requerida. 3I Atlas está acelerando su rotación como un cometa que se está fragmentando. Sin embargo, no vemos evidencia de fragmentación. El núcleo permanece intacto. Esto sugiere superficie extremadamente activa con chorros localizados poderosos, pero también integridad estructural lo suficientemente fuerte como para resistir los torques que producen esos chorros. La mayoría de los cometas que experimentan este nivel de aceleración rotacional se están desmoronando. Las mismas fuerzas que crean chorros poderosos también crean tensiones que agrietan el núcleo. Sin embargo, 3I Atlas estaba resistiendo, girando más rápido pero sin desintegrarse. Algo sobre su estructura interna le estaba permitiendo soportar fuerzas que destrozarían un montón de escombros débilmente unidos. Esto plantea otra cuestión, pero el cambio rotacional no fue la única transformación. Los datos espectroscópicos revelaron cambios aún más dramáticos. En Berna, Suiza, los investigadores realizaron comparación detallada de espectros previos y posteriores al perihelio obtenidos por James Webb. Lo que encontraron fue sorprendente. Las líneas de emisión de dióxido de carbono habían disminuido significativamente. No desaparecieron, pero se redujeron en aproximadamente 40%. Esto tenía sentido. El dióxido de carbono tiene temperatura de sublimación más baja que el agua. Se sublimaría primero, y las capas externas ricas en dióxido de carbono se agotarían durante el calentamiento solar. Pero las líneas de vapor de agua no habían aumentado proporcionalmente. En cambio, algo más estaba apareciendo. Nuevas características espectrales, líneas correspondientes a moléculas más complejas. Compuestos orgánicos que contienen cadenas de carbono con 6 a 12 átomos, especies como etano, propano, y hidrocarburos más complejos. Y pistas de moléculas que contienen nitrógeno y oxígeno, además de carbono e hidrógeno. Estos no eran volátiles simples, que típicamente dominan las comas cometarias. Estos eran compuestos orgánicos complejos, el tipo de moléculas que forman la base de la química prebiótica. No moléculas biológicas, sino precursores, bloques de construcción que podrían, bajo condiciones correctas, ser ensamblados en aminoácidos, bases de nucleótidos y otros componentes de la vida. La doctora Katrin Altweg, experta en química cometaria que trabajó en la misión Rosetta de ESA, revisó los espectros de Webb. Estamos viendo evolución química impulsada por procesamiento térmico. Las capas externas de 3I Atlas estaban dominadas por dióxido de carbono altamente volátil. A medida que esas capas se sublimaron, material más profundo está siendo expuesto. Material enterrado y congelado durante miles de millones de años. Y este material más profundo contiene química más compleja. Esencialmente estamos excavando a través de la historia del cometa, capa por capa.
Los datos sugirieron que 3I Atlas tenía estructura químicamente estratificada. La capa externa era rica en dióxido de carbono, pero debajo había capas con composiciones diferentes, incluyendo orgánicos más complejos. Estas capas enterradas habían sido protegidas, preservadas en estado original desde que el cometa se formó. Ahora, por primera vez desde la formación potencialmente hace 7.000 millones de años, el calor solar las estaba alcanzando. Esto era extraordinario. Significaba que 3I Atlas era como una muestra de núcleo geológico de otro sistema estelar. Cada capa representaba época diferente o ambiente durante la formación. Las capas externas ricas en dióxido de carbono podrían haberse condensado en las regiones más frías y exteriores del disco protoplanetario. Las capas más profundas ricas en orgánicos podrían venir de zonas más cálidas. Cada molécula liberada era un punto de datos revelando condiciones en esa guardería estelar de hace mucho tiempo, y el calor del perihelio estaba desenvolviendo este archivo antiguo, página por página. Entre los orgánicos detectados había moléculas que los científicos clasifican como prebióticas. Estas son especies que, aunque no vivas, son químicamente similares a bloques de construcción de la vida, moléculas que podrían, a través de reacciones adicionales, ser ensambladas en aminoácidos, azúcares y otros componentes de la bioquímica. La presencia planteó preguntas tentadoras. ¿Había sido la química en la región de formación de 3I Atlas conducente al desarrollo de vida? ¿Era el sistema estelar padre uno donde los planetas podrían haber albergado biología? Nadie podía responder definitivamente, pero la mera presencia de compuestos prebióticos en un objeto de otro sistema estelar, potencialmente de 7.000 millones de años, destacó una verdad profunda. La química de la vida, o al menos sus precursores, no es única de la Tierra. Es parte del repertorio químico del universo, y objetos interestelares como 3I Atlas son mensajeros, entregando muestras a través de la galaxia. Mientras la química capturaba titulares, otro conjunto de observaciones produjo resultados igualmente desconcertantes de fuente inesperada: el viento solar. La nave espacial, Solar Orbiter, no fue diseñada para observar cometas. Su misión es mapear campos magnéticos solares, estudiar el viento solar, entender la corona, pero a finales de octubre, los controladores de misión se dieron cuenta de que Solar Orbiter pasaría a través de la estela extendida de la coma de 3I Atlas. La nave espacial transitaría a través de la región, donde la desgasificación del cometa interactuaba con el viento solar. El equipo científico activó instrumentos y comenzó a registrar, mientras Solar Orbiter se movía a través del ambiente de plasma del cometa. Lo que registraron no tuvo precedentes. El magnetómetro mostró anomalías, fluctuaciones, desviaciones de la topología de campo esperada. Las líneas de campo magnético, que normalmente fluyen suavemente lejos del Sol, estaban siendo perturbadas, dobladas, alteradas por la presencia del cometa. Pero la escala y naturaleza de las perturbaciones eran inusuales. Las desviaciones del campo magnético se extendieron a través de una región de aproximadamente 50.000 kilómetros de diámetro, mucho más grande que la coma visible, y el patrón no era simple. Las líneas de campo estaban siendo desviadas varios grados, con la desviación alineándose cercanamente con el chorro principal de desgasificación de 3I Atlas. El Dr. Timothy Horbury, en el Imperial College London, analizando los datos, encontró resultados desconcertantes. Estamos viendo un cometa influenciando el campo magnético del viento solar más fuertemente de lo que el tamaño y la tasa de desgasificación sugerirían. Las desviaciones son consistentes con carga masiva sustancial del viento solar, como si el cometa estuviera inyectando más material del que las observaciones ópticas indican. Los detectores de partículas cargadas midieron aumento de densidad de partículas y distribución de energía cambiada. Algunas partículas parecían aceleradas, ganando energía a través de interacciones en campo magnético perturbado. Otras fueron ralentizadas, transfiriendo energía al ambiente cometario. Más intrigante, algunas trayectorias de partículas cargadas mostraron desviaciones que se alineaban con la dirección de desgasificación del cometa, como si el chorro de gas estuviera canalizando partículas de viento solar
guiándolas a trayectorias específicas. Esto sugirió interacción estructurada, posiblemente involucrando campos eléctricos generados por ionización, más compleja de lo que los modelos estándar predecían. Los datos plantearon una pregunta sin respuesta fácil. ¿Cómo podía 3I Atlas, un núcleo relativamente pequeño, crear perturbación tan grande y estructurada en el viento solar? La coma visible era extensa pero no extraordinaria. Las tasas de desgasificación eran altas pero no fuera de lo normal. Sin embargo, la firma electromagnética era desproporcionadamente grande. A medida que noviembre progresaba, 3I Atlas emergió más completamente de la conjunción solar. Los telescopios terrestres en ambos hemisferios ahora podían observarlo durante horas de crepúsculo. Las imágenes mostraron punto de luz, azul verdoso, tenue pero distinto, color característico de emisión cometaria. Los astrónomos aficionados se unieron a la campaña, contribuyendo a observaciones que llenaron brechas. La comunidad amateur podía proporcionar cobertura temporal casi continua, observando eventos transitorios o cambios rápidos. Y hubo cambios. El brillo continuó fluctuando con período de rotación de 17 horas, pero ahora también había variaciones de período más corto, parpadeos, brillos breves durando minutos, a horas, luego desvaneciéndose. Estos probablemente eran estallidos individuales, chorros localizados volviéndose súbitamente más activos. El Dr. Colin Snodgrass, en la Universidad de Edimburgo, coordinando observaciones. 3I Atlas está dando todo un espectáculo. Estamos viendo un objeto dinámico, cambiando constantemente a medida que diferentes regiones rotan hacia la luz solar. Cada área activa tiene su propio patrón. Es como observar un objeto que respira y pulsa en lugar de una bola de hielo pasiva. Los cálculos de trayectoria se refinaban constantemente, y estos cálculos revelaron el camino futuro del cometa con precisión creciente. Después del perihelio, 3I Atlas se estaba moviendo hacia afuera, dirigiéndose lejos del Sol, en la rama saliente de su trayectoria hiperbólica. Nunca regresaría, pero antes de dejar el sistema solar interior completamente, habría un encuentro cercano más. Venus. El 3 de noviembre de 2025, 3I Atlas pasaría dentro de 0.65 unidades astronómicas de Venus, unos 97 millones de kilómetros. No particularmente cerca, pero lo suficientemente cerca para que naves espaciales orbitando Venus observaran bajo condiciones de visualización únicas. La misión Bepicolombo de ESA, 2 naves espaciales volando en tándem en ruta a Mercurio, estaba en el lugar correcto. Durante su trayectoria compleja, incluyendo múltiples sobrevuelos de Venus, Bepicolombo pasaría cerca de Venus a principios de noviembre. Los planificadores de misión se dieron cuenta de que podían usar instrumentos para observar 3I Atlas. La geometría de observación sería única. Desde la posición de Bepicolombo, el cometa estaría silueteado contra el viento solar y campo magnético interplanetario, fluyendo lejos del Sol. Los instrumentos de plasma y campo magnético de la nave espacial podrían caracterizar cómo 3I Atlas interactuaba con su ambiente espacial desde una perspectiva imposible desde la Tierra. El 3 de noviembre, la secuencia se ejecutó. El magnetómetro registró variaciones de campo magnético. Los detectores de partículas midieron parámetros del viento solar. Las cámaras capturaron imágenes mostrando mancha tenue contra campo estelar. Los resultados preliminares fueron intrigantes. El campo magnético mostró firmas consistentes con las observaciones de Solar Orbiter. La presencia del cometa creó onda de arco en el viento solar, una región donde el campo magnético se comprimió y las densidades de partículas aumentaron. Mientras el encuentro con Venus proporcionó nuevos datos, las discusiones se intensificaron sobre una propuesta aún más ambiciosa. ¿Qué pasaría si una nave espacial pudiera ser desviada para realmente visitar 3I Atlas? No solo observar desde lejos, sino volar a través de su coma, recolectar muestras, tomar imágenes cercanas. La atención se centró en la misión Lucy de NASA. Lucy había lanzado en octubre de 2021 para visitar múltiples asteroides troyanos. Era una nave espacial capaz con instrumentos ideales para estudiar cuerpos pequeños.
Los diseñadores de misión comenzaron a estudiar si Lucy podía ser desviada para interceptar 3I Atlas antes de que el cometa saliera del sistema solar. Los cálculos eran complejos. Alcanzar 3I Atlas requeriría cambio de velocidad sustancial, agotando reservas de combustible, y significaría sacrificar algunos o todos los objetivos de asteroides troyanos. Algunos escenarios mostraron que sobrevuelo cercano podría ser alcanzable a mediados de 2026, aunque requeriría quemar la mayor parte del combustible de Lucy. La velocidad de encuentro sería alta, alrededor de 40 kilómetros por segundo, dando solo ventana de observación breve. El debate se desarrolló en las oficinas centrales de NASA y la comunidad de ciencias planetarias más amplia. Algunos argumentaron apasionadamente que esta era oportunidad única en la vida. Los objetos interestelares eran raros. El retorno científico, incluso de sobrevuelo breve, sería transformador. Otros advirtieron contra decisiones impulsivas. Lucy tenía misión cuidadosamente planificada para estudiar troyanos. Sacrificar esa misión para intercepción incierta era demasiado arriesgado. El debate permaneció sin resolver, mientras noviembre se convirtió en diciembre. El tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, la campaña de observación coordinada continuó. ESA, NASA y JAXA organizaron programa multifacilidad para rastrear 3I Atlas continuamente a través de diciembre y hasta principios de 2026. El objetivo era monitorear tasas de pérdida de masa, rastrear cambios de rotación, mapear estructura de coma. Los datos comenzaron a contar una historia de declive lento. A medida que 3I Atlas se movía más allá de 1.0 unidades astronómicas a mediados de noviembre, la producción de gas y polvo comenzó a disminuir. La coma estaba gradualmente encogiéndose. La cola se estaba desvaneciendo. El cometa se estaba enfriando. A principios de diciembre, el período de rotación se había estabilizado en alrededor de 16.8 horas. La aceleración rotacional del perihelio había alcanzado su pico. Ahora, a medida que la desgasificación disminuía, los torques empujando la rotación más rápido se estaban debilitando. Las observaciones espectroscópicas continuaron mostrando firmas de orgánicos complejos, aunque las líneas de emisión se estaban debilitando a medida que la actividad declinaba. Las capas de material profundo, expuestas por el calentamiento del perihelio, ya no estaban siendo expuestas. Y todo el tiempo, los cálculos de trayectoria trazaban la órbita hacia atrás a través del espacio. Los cálculos apuntaban hacia una región del cielo en la constelación de Lira, cerca de la estrella brillante Vega. Si dibujabas una línea desde nuestro sistema solar hacia atrás a lo largo de la trayectoria de 3I Atlas y la extendías durante cientos de años luz, pasaría a través de esa región. Vega es una estrella tipo A, más caliente y más masiva que nuestro Sol, a unos 25 años luz de distancia. ¿Podría 3I Atlas haberse originado en el sistema Vega? Posible, pero no seguro. Las estrellas se mueven a través de la galaxia en sus propias órbitas. El Dr. Fabo Feng, en el Laboratorio de Tierra y Planetas Carnegie. Si asumimos que 3I Atlas ha estado viajando durante alrededor de 600.000 años y vino de un sistema cerca de donde Vega está ahora, podemos identificar sistemas padre candidatos. Vega misma es un candidato, pero las incertidumbres son grandes. Solo podemos identificar una región general del espacio. A medida que diciembre avanzaba, 3I Atlas continuó desvaneciéndose. A mediados de diciembre, estaba más allá de 1.5 unidades astronómicas, aproximadamente la distancia de la órbita de Marte. El brillo había caído por debajo de la visibilidad a simple vista. Los astrónomos aficionados con instrumentos más pequeños lo estaban perdiendo. La tasa de declive del brillo sugería que para principios de 2026, 3I Atlas se volvería esencialmente inobservable desde la Tierra. Se desvanecería en la oscuridad del sistema solar exterior, eventualmente cruzando la órbita de Júpiter, luego Saturno, luego Urano y Neptuno, y eventualmente, en los años 2030 o 2040, 3I Atlas cruzaría la heliopausa, el límite donde termina la influencia del Sol y comienza el verdadero espacio interestelar. Dejaría nuestro sistema solar tal como entró, silenciosamente,
llevando muestras de la radiación de nuestro Sol mezcladas en su coma. 3. Y Atlas sobrevivió su encuentro con nuestro Sol y emergió transformado pero intacto. Soportó tensiones térmicas que destruyen objetos más débiles. Reveló química de hace miles de millones de años. Perturbó el viento solar de maneras inesperadas. Giró más rápido bajo el torque de sus propios chorros. Y ahora parte, lentamente desvaneciéndose de la vista, llevando secretos restantes de vuelta a la oscuridad cósmica. Un viajero que se detuvo brevemente en nuestra puerta, justo lo suficiente para que captáramos un vistazo antes de continuar su viaje interminable. Lo que aprendimos informará nuestra comprensión de cometas, química estelar y formación de sistemas planetarios durante décadas. Cada artículo escrito, cada modelo refinado, cada nueva perspectiva sobre cómo se comportan el hielo y el polvo en el medio interestelar debe una deuda a este visitante. 3 y Atlas nos recuerda que no estamos solos en el universo, no porque lleve vida o porque sea artificial, sino porque demuestra que el cosmos está lleno de vagabundos, objetos que unen las brechas entre estrellas, llevando muestras físicas de un vecindario estelar a otro. Y ahora somos capaces de detectar estos viajeros, de estudiarlos, de aprender de ellos. Cada visitante interestelar es un regalo entregado a nuestra puerta desde alcances distantes de la galaxia. Todo lo que tenemos que hacer es observar el cielo y estar listos cuando llegue el próximo mensajero. Porque llegará, y cuando lo haga, estaremos esperando. Si esto cambia cómo ves los cometas y nuestra conexión con la galaxia más amplia, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Estamos rastreando análisis continuo de datos de 3 y Atlas, observando futuros visitantes interestelares y siguiendo el debate sobre misiones de intercepción de la nave espacial Lucy. Deja un comentario con tu teoría. ¿Qué permitió a 3 y Atlas sobrevivir el perihelio cuando los modelos predecían fragmentación, refuerzo metálico, química de hielo inusualmente fuerte, estructura interna específica o algo que no hemos considerado? Y comparte este video con cualquiera que piense que los cometas son simples bolas de nieve sucias. Después de ver aceleración rotacional, liberación orgánica compleja, anomalías electromagnéticas y supervivencia estructural completa de estrés térmico extremo, nunca verán estos viajeros antiguos de la misma manera otra vez.